Mi mejor amigo me quitó la familia y hasta mi cama, pero ahora que todo salió a la luz, lo enterraron sin saber que yo pagué el ataúd. ¿Sabes ese momento en que sientes que tu mundo está equilibrado? Cuando te despiertas y crees que la vida, aunque imperfecta, tiene sentido. Yo lo sentí así durante años. Hasta que todo explotó, y lo peor fue enterarme de quien había encendido la mecha. Mi nombre es Esteban, y esta historia no comienza con una tragedia. Comienza con una amistad. Julián era mi mejor amigo desde los 15 años. Lo conocí en el instituto cuando me defendió de unos idiotas que intentaban robarme la mochila. Desde entonces, compartimos todo, el fútbol los domingos, los videojuegos hasta las 3 de la mañana, las borracheras de adolescentes y, más adelante, incluso mi propia familia, aunque en ese momento no lo sabía. Julián no tenía una vida fácil. Su padre era alcohólico, su madre lo abandonó siendo niño. Así que en mi casa encontró refugio. Mis padres lo trataban como a un hijo más. Mi hermana, Laura, incluso decía que era el hermano que nunca tuvo. Y cuando conocí a Lucía, la mujer que años después sería mi esposa, Julián estuvo ahí también. Me ayudó a organizar la primera cita, me prestó su chaqueta favorita cuando no tenía nada elegante que ponerme. Julián era parte de todo, hasta que se volvió parte de lo que yo más quería destruir. Yo no lo vi venir. ¿Cómo iba a hacerlo? Lucía y yo nos casamos a los 27. Tuvimos una hija preciosa, Aitana, que era la luz de mis ojos. Trabajaba en una empresa de logística, hacía turnos dobles, me rompía la espalda por pagar las facturas, por darles estabilidad, por ser el hombre que prometí ser. Mientras tanto, Julián seguía viniendo a casa. A veces se quedaba a cenar, otras veces incluso dormía en el sofá cuando decía que se le había hecho tarde. Yo no lo cuestionaba. Era mi hermano del alma. Pero hay algo que aprendí tarde: el que duerme cerca, apuñala mejor. Todo comenzó a oler raro cuando mi hija empezó a llamarlo tío Juli, incluso en momentos donde no se suponía que él estuviera ahí. Lucía reía nerviosa cuando yo le preguntaba por qué Julián sabía tanto sobre nuestras rutinas. Y luego estaban las miradas. Esas miradas que uno ignora por no querer ver. Las carcajadas largas entre ellos, las bromas privadas, las frases incompletas que solo ellos entendían. Yo justificaba todo con una frase que ahora me hace vomitar: son cercanos porque se conocen hace años. La traición no es una espada que te atraviesa de frente. Es un veneno que te va durmiendo lentamente. Y cuando te das cuenta, ya estás paralizado. El golpe final vino una noche en la que regresé del trabajo antes de tiempo por una avería en los sistemas de la oficina. Entré por la puerta sin hacer ruido, cansado, con ganas de abrazar a mi hija, besar a mi esposa y ponerme algo cómodo. Lo que escuché al entrar no fue el típico «¿Ya llegaste?». Fue un gemido. Y no era de dolor. No supe cómo mi cuerpo reaccionó. Pero lo hizo. Subí las escaleras como un fantasma y abrí la puerta del dormitorio con una calma aterradora. Ahí estaba Julián. En mi cama. Con mi esposa. Y Lucía ni siquiera se cubrió del todo. Solo me miró, como si yo fuera el que había llegado a una fiesta sin invitación. El silencio duró segundos, pero en mi cabeza fueron siglos. «Esteban, no es lo que parece», dijo Julián. ¿No? «Entonces dime qué es», respondí, con la voz más serena que pude sacar, porque lo que realmente quería era romperle cada hueso. Lucía no habló. Solo lloró. Pero no por culpa. Lloró porque se le acababa el jueguito. Porque sabía que esa noche yo no solo iba a dejar la habitación. Iba a dejar la vida que había construido para todos. Me fui de la casa. Esa noche dormí en el coche. Al día siguiente pedí vacaciones en el trabajo. Saqué dinero del banco y me mudé a un piso pequeño. Durante semanas no respondí llamadas. Ni de ella, ni de Julián, ni de nadie. Hasta que mi hija me llamó llorando. Ahí supe que no podía desaparecer del todo. «Papá, el tío Juli vive con mamá ahora», me dijo. Y cada palabra fue una puñalada. Respiré hondo. Sabía que debía calmarme. Que no podía usar a mi hija como escudo. Pero por dentro, algo en mí murió. Y algo más empezó a nacer. Y lo que nació fue un deseo. No de venganza. No todavía. Fue deseo de justicia. Lo que no sabían, ni Lucía ni Julián, era que yo había dejado micrófonos instalados en casa. Por seguridad. Nunca los quité. Grababan todo automáticamente. Cuando volví por mis cosas semanas después, los recuperé. Lo que escuché no era solo sexo. Era conspiración. Y ese fue solo el principio. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, suscríbete si quieres saber cómo va a terminar la historia. Porque lo que viene es mucho más oscuro de lo que imaginas. Durante semanas,
Escuché las grabaciones en silencio. No porque dudara de lo que había visto con mis propios ojos, sino porque necesitaba entender hasta qué punto había sido manipulado, y por cuánto tiempo. Las voces de Lucía y Julián flotaban por los parlantes como cuchillos. Y no eran solo palabras llenas de deseo, no. Eran planes, burlas, reescrituras de mi historia, como si yo nunca hubiese sido parte de ella. Esteban es un buen tipo, decía Julián en una de las grabaciones, riéndose, pero demasiado blando. Vive por ustedes dos. Ni se imagina lo que hay detrás de su espalda. Y Lucía, mi esposa, la madre de mi hija, respondía con una voz que no reconocía. No me culpes. Él construyó la casa, pero tú eres el que me hace sentir viva en ella. Fue ahí donde dejé de sentir tristeza. Ya no lloré más. Ya no me pregunté en qué fallé. Esa noche se apagó algo en mí y se encendió otra cosa. Algo frío, calculador. Un motor que solo se alimentaba de una idea. Si ya me quitaron todo, que al menos se sepa quién pagó la cuenta. Afuera, la gente no sabía nada. Mis padres me preguntaban por qué ya no visitaba a Laura, mi hermana, quien también me notaba ausente. Aitana, mi hija, pasaba fines de semana conmigo, y aunque sonreía, le costaba entender por qué su mamá ya no hablaba de mí. Ella no lo sabía todavía, que su madre vivía con el tío Juli no por accidente, sino por traición. Y yo no iba a romperle el corazón con la verdad. No todavía. Pero había otra persona que sí merecía saberlo todo, Laura, mi hermana. Una noche, mientras Aitana dormía en el sofá viendo dibujos, le mandé a Laura un mensaje. ¿Tienes 10 minutos? Quiero que escuches algo. Nos vimos en mi piso. Le serví un café. Y le puse las grabaciones. No lloró. Se quedó en silencio, pálida. Cuando terminó la última, me miró con rabia. ¿Desde cuándo sabías esto? Desde hace un mes. ¿Y no hiciste nada? Lo estoy haciendo, le dije. Escuchándolos caer solos, con cada palabra. Laura me abrazó. Fue el primer abrazo sincero que recibí desde todo ese infierno. Dime qué vas a hacer, me dijo. No lo sé, pero no será bonito. Y entonces, como si el universo jugara con mi tiempo, llegó la llamada. Julián estaba muerto. Un accidente de moto, me dijeron. Perdió el control en una curva. Dicen que iba solo, que había bebido. No sentí nada. Ni alivio, ni dolor, ni justicia. Solo vacío. Como si me hubieran robado hasta la posibilidad de confrontarlo. Y sin embargo, sentí que era mi turno de hablar. Lucía me llamó 2 días después. Esteban, no sé cómo pasó. Todo ha sido tan rápido. Estoy devastada. Claro, respondí seco. ¿Cuándo es el entierro? Pasado mañana. Pero, no quiero pedirte nada, solo que si Aitana quiere ir. Irá conmigo, la interrumpí. Ella dudó un segundo. Luego dijo, gracias. Pero yo no fui por Julián. Ni por ella. Fui por mí. Porque había algo que nadie sabía. Que a pesar de todo lo que me habían hecho, Julián me dejó una última factura sin pagar, la suya propia. Su familia no tenía dinero. La funeraria pedía el pago completo. Y la persona que terminó cubriendo todo, en silencio, fui yo. No por nobleza, sino por ironía. Porque había algo poético en que yo, el hombre al que traicionó, pagara por ponerlo bajo tierra. El día del entierro fue gris. Aitana no entendía bien qué pasaba. Lucía, vestida de negro, me lanzó una mirada al llegar. Quería hablarme, pero yo me alejé. Durante la ceremonia, el cura hablaba de Julián como un buen hombre, un amigo fiel, un alma generosa. Yo me mordía la lengua para no reír. Cuando el ataúd bajó, me acerqué. Miré la caja de madera y pensé en todo lo que habíamos compartido. Todo lo que me robó. Y todo lo que ahora, ya no le servía de nada. Apreté los labios. Y antes de dar la vuelta, dije en voz baja. Espero que estés cómodo. Yo pagué esta cama también. Lucía se giró hacia mí. ¿Qué dijiste? Nada. Solo me despedía, le sonreí. Pero en mis ojos, había fuego. Después del entierro, no hubo aplausos ni homenajes. Nadie pidió justicia. Nadie gritó el nombre de Julián con rabia o con gloria. Su vida terminó igual que empezó, con más ausencia que presencia. Pero lo que sí dejó fue un eco. Y ese eco lo escuchaba cada vez que me miraba al espejo. Lucía no tardó en buscarme. Apenas pasaron 2 días cuando apareció en la puerta de mi piso. No tocó. Golpeó. Como si su urgencia mereciera mi atención inmediata. Abrí. No por ella. Lo hice por mí. Porque ya no era el hombre al que destruyeron.
Era el hombre que estaba empezando a reconstruirse, con cada pedazo que ellos rompieron. Esteban, dijo con voz entrecortada, necesito hablar contigo. La dejé entrar. No porque la perdonara, sino porque quería ver cómo actuaba sin su escudo. Julián ya no estaba. Ahora sí era ella, y solo ella. Se sentó. La observé con distancia. Su ropa negra, su cara sin maquillaje, los ojos rojos, pero no sabía si de llorar o de dormir poco. O quizás, de mentir tanto que ya no distinguía lo real de lo fingido. Yo no quería que todo terminara así, empezó. Lo de Julián fue un error. Al principio. Luego las cosas se salieron de control. ¿Qué parte fue error, Lucía? ¿Llevarlo a casa? ¿Reírte de mí en las grabaciones? ¿O dejarlo dormir en mi cama mientras yo me partía el alma por esta familia? Ella se quedó muda. Escuchaste las grabaciones, susurró. Asentí. ¿Y no pensaste en confrontarnos? Lo pensé. Y también pensé en matarlos a los dos. Pero luego entendí algo. Ustedes ya estaban muertos. Solo necesitaban el ataúd. Lucía se echó a llorar. Pero ya no me tocaba eso. Ya no era yo el que tenía que consolarla. Era su historia, y su miseria. Yo solo era el tipo que alguna vez creyó en ella. Yo te amaba, Esteban. No. Tú amabas lo que te daba. La estabilidad. La casa. El nombre. La imagen. Pero el amor no traiciona por deporte. Ella se levantó, sin decir más. Se fue dejando su perfume y un aire espeso que tardó días en desaparecer del todo. Pero no era el final. El verdadero golpe vino después. Un día, revisando antiguos documentos, encontré algo extraño. Una copia de un testamento. Era de un terreno que yo había comprado antes del matrimonio. Nunca lo llegué a construir, pero sí lo registré a mi nombre. El detalle curioso, el nombre de Julián figuraba como cotitular en una actualización que jamás firmé. ¿Sabes lo que eso significa? Que mientras me quitaba la cama, el tipo también intentaba quedarse con mi tierra, con mi inversión, con mi legado. Llamé a un abogado. Revisamos firmas, fechas, movimientos. Y ahí salió todo. Falsificación de documentos, uso fraudulento de propiedad, e incluso intento de estafa bancaria. Julián no era solo un traidor con mi familia. Era un ladrón profesional, usando mi confianza como coartada. Y Lucía estaba enterada de todo. ¿Y sabes qué fue lo más fuerte? Que el terreno que él quiso poner a su nombre es el mismo donde hoy descansan sus huesos. Sí, la funeraria lo sepultó ahí, porque como cotitular registrado, aunque ilegal, la propiedad figuraba en ambos nombres. Y como yo era el único presente, dejé que así se hiciera. Una tumba en un terreno que fue mío desde el principio, que él intentó robarme, y que terminó siendo su cárcel eterna. ¿Irónico? No. Justicia poética. Y yo no moví un dedo para impedirlo. Ni siquiera lo conté en el funeral. Nadie sabía. Solo yo. Solo el verdadero dueño. El que cargó el ataúd. El que pagó cada centavo. El que enterró al hombre que quiso borrarlo de su propia historia. Pero hay algo más que aprendí. La peor venganza no es la sangre. Es la verdad. Y la verdad no se grita. Se deja caer, como un puño en la mesa. Por eso no volví a hablar de Julián con nadie. Ni con Lucía. Ni con mi hija. Ni con Laura. Me limité a vivir. A mirar al frente. A sonreír con los pocos que no me apuñalaron. Y cada vez que paso por ese terreno, y veo la lápida con su nombre, sonrío. Porque sé que aunque el mundo no lo sepa, yo gané. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Suscríbete si quieres saber cómo va a terminar la historia. Porque aún falta una última verdad por descubrir. Y no todos están preparados para escucharla. Con Julián bajo tierra y Lucía fuera de mi vida, uno pensaría que el capítulo estaba cerrado. Pero hay cosas que no terminan cuando alguien muere. Algunas heridas siguen supurando por dentro, hasta que alguien tiene el valor de abrirlas del todo. Y ese alguien fue mi hija. Aitana crecía rápido. Con apenas 10 años, su mirada ya no era la de una niña ingenua. Sabía que algo no cuadraba. Sabía que la casa donde vivía con su madre ya no era la misma. Que yo, su padre, dormía lejos por razones que nadie le explicaba. Una tarde, mientras tomábamos helado en un parque, me miró sin titubear y soltó: «Papá, ¿el tío Julián te robó a mamá?». La cuchara se me detuvo en el aire. «¿Quién te dijo eso?», le pregunté, tratando de mantener la calma. «Nadie. Pero yo no soy tonta». Respiré hondo. Sabía que el momento había llegado. Tenía dos caminos:
seguir protegiéndola de la verdad, o enseñarle que las verdades duelen, pero liberan. Sí, hija. Algo así pasó. Y por eso papá se fue de casa. No fue tu culpa, ni mía. Fueron decisiones de los adultos que no supieron cuidar lo que tenían. Aitana bajó la mirada. Se le humedecieron los ojos. ¿Y por eso el tío Julián se murió? Eso me rompió. No, princesa. Nadie muere por portarse mal. Las cosas suceden. Pero cada quien vive con sus elecciones y con sus consecuencias. Ella asintió. Guardó silencio. Luego me abrazó. Fue el abrazo más puro que recibí en años. Y entonces entendí algo. Lo más valioso que me quedó fue ella. El resto, lo material, lo roto, lo traicionado, todo podía quedarse atrás. Menos Aitana. Y aunque no lo busqué, la vida me dio un cierre más. Un mes después del entierro, recibí una carta. Escrita a mano. El remitente era de una dirección que no conocía. Dentro, una hoja con pocas palabras, pero suficientes para tambalearme. Si estás leyendo esto, es porque no tuve el valor de decírtelo en vida. Nunca fuiste un idiota. Fui yo. Me enamoré de Lucía porque no sabía querer otra cosa que no fuera lo tuyo. Siempre quise tu vida. Pero incluso teniéndola, seguí vacío. Perdóname, J. No era un perdón. Era una confesión. La última. Su letra. Se ferma. Lo odié más por eso. Por dejarme esa carga sin tener que mirarme a los ojos. Pero también, me liberó. Porque por fin, todo quedaba claro. No era yo. No era que fallé como esposo, como padre, como hombre. Era que él jamás dejó de competir conmigo. Desde adolescentes. Desde la mochila robada. Desde la cena familiar hasta la noche en mi cama. Nunca quiso compartir mi vida. Quiso robármela. Completa. Y fracasó. La carta la guardé en una caja. Junto con los papeles del terreno, las grabaciones, y una vieja foto donde salíamos los tres. Julián, Lucía y yo. Sonreíamos. Felices. O eso pensaba entonces. Esa caja la enterré. No en el terreno donde lo sepultaron. No. La llevé al bosque donde jugábamos de niños. Donde creíamos que éramos invencibles. Donde nos prometimos lealtad eterna bajo un árbol que ya casi no tenía hojas. La enterré ahí. Como símbolo. Como tumba de mi pasado. Y me fui en silencio. Hoy, mi vida es distinta. Vivo en un lugar pequeño, tranquilo. Trabajo desde casa. Aitana viene los fines de semana. Cocinamos, vemos películas, hablamos de la vida. Ya no le miento. Ya no le oculto lo que duele. Porque entendí que esconder la verdad no salva a nadie. Solo prolonga el dolor. Lucía, sigue ahí. En su mundo. A veces me escribe. A veces pregunta si podemos hablar. Pero yo ya no respondo. Porque hay heridas que no necesitan reconciliación. Solo cicatrizar. Y Julián, bueno. Julián ya no puede hacerme daño. Ni siquiera con su recuerdo. Aunque a veces, cuando paso por el terreno y veo la lápida, dejo una flor. No por él. Por mí. Para recordarme que sobreviví a lo que debía haberme destruido. Y eso, también es victoria. Uno pensaría que después de tantas traiciones, revelaciones, muertes y despedidas, lo único que queda es paz. Pero no. Lo que queda, es eco. Un eco que vive en los pasillos vacíos de la casa que dejé atrás. En los armarios que ya no guardan mi ropa, en la cama que alguna vez fue mía, y en los silencios que Aitana no sabe cómo llenar cuando está con su madre. Porque aunque Julián esté muerto, su sombra aún respira en esa casa. Y a Lucía no le quedó otra opción que empezar a vivir con un fantasma. Porque lo que la calentaba por las noches ya no está, y lo que la sostenía, lo dejó ir. Una tarde, Aitana volvió de su semana con ella y me dijo algo que me quedó grabado. Mamá llora sola en la cocina. Cree que no la escucho. Dice tu nombre. Dice yo lo arruiné todo. No respondí. Solo la abracé. ¿Tú la perdonaste? Me preguntó. No. Pero ya no la odio. ¿Entonces? Entonces la dejé atrás, hija. Porque si uno arrastra el odio, no tiene manos para construir nada nuevo. Y eso fue lo que hice. Empecé a construir algo nuevo. Para mí. Para Aitana. Para la parte de mí que aún creía en el amor, en la vida, en el futuro. Conocí a alguien. No fue planeado. No lo busqué. Simplemente pasó. Se llama Clara. Tiene una mirada honesta, de esas que no esconden tormentas. Nos conocimos en una charla sobre literatura en una biblioteca local.
Irónico, ¿no? Volver al mismo lugar donde alguna vez conocí a Lucía, pero con un resultado muy distinto. Clara no quería que la salvara. No buscaba un salvavidas. Ella sabía nadar. Y eso fue lo que me conquistó. No le oculté mi pasado. Se lo conté todo. Desde la traición hasta la tumba. Y ella no se espantó. Solo me dijo, te dolió porque tu corazón era sincero. No dejes que eso cambie. Y no lo hice. La llevé a conocer a Aitana después de varios meses. No porque quisiera llenar ningún vacío, sino porque entendí que no se trataba de reemplazar, sino de sanar juntos. Aitana la aceptó con naturalidad. Le gustó su forma de hablar, sus cuentos improvisados, su manera de preguntar cómo estuvo su día, y quedarse a escuchar la respuesta. Un día, después de cenar los tres, Aitana soltó: papá, me gusta cuando sonríes así. Con ella pareces más tú. Y esa frase fue el cierre. No de la historia con Julián, sino del duelo. Porque por fin, podía soltar el ataúd. Pero como dije antes, la historia no termina donde uno cree. Un sábado cualquiera, mientras pasaba por la vieja casa, sí, esa que construí con mis propias manos y que dejé atrás como un campo de ruinas emocionales, vi algo raro. Un cartel de "Se vende". Lucía se iba. No me alegré. Solo me acerqué. Toqué la puerta. Ella tardó en abrir. Me miró con sorpresa, sin saber si abrazarme o cerrar la puerta en mi cara. Solo vengo a darte algo, le dije. Saqué un sobre. Dentro, una copia de la carta de Julián. Ya sé lo que decía, dijo ella, evitando mi mirada. No lo traje por eso. Lo traje para que sepas que no tengo nada más que guardar. ¿Y esperas que yo te pida perdón? No. Ya lo hiciste, cuando te quedaste sola. Lucía rompió en llanto. Pero no era el llanto de la culpa. Era el de quien por fin ve la imagen completa y no se reconoce en ella. Nos miramos por última vez. Sin rencor. Sin amor. Solo como dos sobrevivientes de una guerra que nadie ganó. Y me fui. Esa noche dormí tranquilo por primera vez en años. No soñé con Julián. No soñé con Lucía. Solo soñé con Aitana, corriendo entre libros, riendo con Clara, libre como el aire. Y entendí que el verdadero final no es la tumba, ni la traición, ni siquiera el perdón. El verdadero final es la paz. Esa que llega cuando ya no te importa que el mundo sepa tu versión, porque tú ya no necesitas contarla. Aunque, bueno, si has llegado hasta aquí, ya la conoces. A veces me preguntan, cuando cuento mi historia en confianza, entre un café y un silencio largo, si me arrepiento de haber pagado el ataúd de Julián. Si fue por venganza, por orgullo, o simplemente por cerrar el ciclo. Y siempre doy la misma respuesta. No lo hice por él. Lo hice por mí. Porque el que entierra, el que carga el ataúd, el que escoge la madera, el que firma el recibo y da la espalda cuando baja la caja, ese es el que se queda con el poder. Y si algo aprendí en todo esto es que la traición te puede arrebatar mucho, pero jamás debería quitarte la capacidad de decidir cómo termina tu historia. Julián ya no puede escribir más líneas. Lucía tampoco tiene espacio en mis páginas. Yo, en cambio, sigo aquí, escribiendo en presente. Pero no te voy a mentir, duele. Hay días en los que me despierto con el eco de su risa en mi cabeza. O con el olor de aquel perfume que Lucía usaba solo para las ocasiones especiales, que ahora no siempre eran conmigo. Hay momentos en que me asomo al balcón y veo pasar a parejas tomadas de la mano, y me pregunto cuánto de eso es real, cuánto es máscara, cuánto se sostiene sobre verdades que nadie quiere ver. Pero luego vuelvo a mi casa, a mi espacio, y veo a Clara cocinando algo nuevo mientras canta bajito, y a Aitana, coloreando en el suelo, con los pies cruzados, tarareando la misma canción. Y recuerdo que no todo está roto, que la vida sigue, y no solo sigue, se reinventa. Hace poco fue el aniversario de la muerte de Julián. No lo recordé por mí. Lo recordé porque Laura, mi hermana, me lo mencionó. Me dijo que había pasado por su tumba. ¿Y sentiste algo? Le pregunté. Ella negó con la cabeza. No, nada. Solo pensé, qué ironía que lo enterraras tú. A veces la vida no necesita jueces, se cobra sola. Y tenía razón. Porque si Julián no hubiese muerto, ¿quién sabe hasta dónde habría llegado? ¿Me habría quitado a Aitana también? ¿Me habría llevado a la ruina? ¿Habría terminado con una demanda o, peor, con sangre? Nunca lo sabremos. Pero sí sabemos que terminó en una caja, pagada por el mismo al que traicionó. Y no hay castigo más poético que ese. No lo maté, pero tampoco lo salvé. Y esa elección fue más poderosa que cualquier golpe. Ahora vivo con menos
Menos gente. Menos ruido. Menos hipocresía. Pero también vivo con más. Más verdad. Más calma. Más amor del bueno. De ese que no necesita esconderse. Aitana crece sabiendo que su padre le dice la verdad, incluso cuando duele. Clara me mira como si supiera todo lo que cargué, y aún así me elige cada día. Y yo, ya no cargo tumbas. Ni pasados. Ni promesas rotas. Solo cargo futuro. Y en él, Julián no existe. Ni como sombra. Ni como historia. Solo como una cicatriz que ya no sangra, pero me recuerda hasta dónde puedo aguantar, y aún así levantarme. Si has llegado hasta aquí, tal vez sea porque en tu vida también hubo un Julián. Alguien que te arrancó algo, que te robó paz, que te quitó lo más valioso. Y quiero decirte algo que nadie me dijo a mí. Tú no eres culpable del veneno que otros llevan dentro. Tú no podías verlo, porque tú no tenías el alma manchada. Y eso no es debilidad. Eso es fuerza. Eso es lo que te hace distinto. Lo enterré, sí, físicamente y emocionalmente. Y pagué cada clavo de ese ataúd con mis heridas. Pero lo hice con la frente en alto. Y hoy, puedo decirlo sin temblar. Sobreviví a lo que debía destruirme. Y no solo sobreviví. Me convertí en alguien más fuerte. Más libre. Más yo. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, suscríbete si quieres saber cómo va a terminar la historia. Porque el final ya no es lo importante. Lo que importa es quien logra levantarse después de caer.